Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet de la universidad. En la manera que hemos intentado como representar con una figura la justicia, hay una figura que se llama la Dama de la Justicia, que entiendo que tiene su origen en Grecia, que era una diosa, creo que una doncella, esa parte no me consta, que se llamaba Dice, si no estoy mal, que representaba la justicia terrenal y era una doncella con una espada con doble filo, y eso creo que tiene una simbología de que la ley y la fuerza no están desvinculadas. Y en la otra mano una balanza, como para pensando como en el equilibrio, supongo yo. Y unos siglos después, en la misma Europa, decidieron que había que agregarle algo a esa figura, que era ponerle una venda. Y por eso tal vez decimos que o hemos oído el refrán que la justicia es ciega. Supongo yo que intentando simbolizar el hecho de que la justicia fuera como imparcial y que no distinguiera a nadie en particular para ejercer justicia. Pero yo creo que en Colombia la cosa se ha ido agravando porque la justicia se ha ido tan lenta que yo creo que además de la ceguera pareciera que tuviera como esclerosis múltiple y como que no se mueve. Y entonces hemos pensado y hemos discutido en cosas como para acelerar y mejorar el ejercicio de la justicia. Entonces, para hablar de este tema, pues hoy tenemos un invitado muy importante y se los voy a presentar a continuación. Vamos a iniciar esta reflexión con el profesor Alberto y yo quisiera como que él nos hiciera un análisis más general y también con profundidad sobre algo, y es que casi que se volvió un paradigma en Colombia decir que en Colombia no hay justicia o que la justicia no funciona. Y yo creo que el problema es muy grande y tiene muchas aristas, o sea, no es una cosa fácil de resolver. Y me gustaría que Alberto nos hiciera como una descripción general de qué es lo que él cree que podría considerarse como en ese análisis de cuál es el problema de la justicia y si es tan fácil el ejercicio de la justicia en Colombia. Bueno, gracias, Juan. Yo te agradezco infinitamente que hayas confiado en que yo pueda decir algo sobre el tema. Lo primero que tengo que decir es que desde 1975 que egresé como abogado de la Universidad de Antioquia, hoy estoy en la Universidad de AFIT, mi vida profesional se ha centrado en, digamos, en la reflexión sobre el proceso jurisdiccional, el juez y el sentido de justicia adjudicada por jueces. Y lo primero que yo hoy tengo como preocupación inmensa es que el concepto justicia es un concepto muy complejo, tiene muchas aristas y a mí me da la impresión de que la mayoría de las personas que hablan de crisis de la justicia no tienen muy claro exactamente a qué clase o tipo de crisis se refiere. Y uno pensaría que si bien le asignan la responsabilidad de la crisis al aparato judicial, o sea, hablo a cortes, jueces, fiscales, o sea, a la organización que por el Estado tiene la responsabilidad de hacer actos de justicia en los llamados procesos jurisdiccionales, yo siento que el problema hace parte de lo que uno podría llamar el alma nacional. Al grado tal que yo creo que la crisis que llamamos de la justicia en Colombia es tan profunda, hace parte de su historia, de su esencia, al punto tal, como te decía ayer, que si yo, antes de la muerte de Bolívar, escucho los discursos del general sobre la crisis de la justicia, o el aparato judicial, o sea, de lo que la gente siente como justicia, yo simplemente tomaría cada uno de esos discursos, le cambiaría circunstancias
de tiempo y lugar, o más que todo de tiempo, y creo que la disertación sería casi igual. Entonces yo creo que uno podría pensar que lo que realmente existe, y por eso es mucho más preocupante, es como una crisis de sociedad, una crisis de la cultura, una crisis de la justicia, sí, pero una crisis del Estado, no una crisis de los jueces, porque yo que he sido conocido como un, digamos, defensor del sistema judicial, no de la manera como funciona, sino la idea de juez. Hasta el punto tal que yo estimo que si se desnaturaliza o se legitima al juez, no hay posibilidad de que exista Estado. Sin juez no hay derecho, sin juez no hay Estado. Eso lo ha demostrado la historia, porque el juez es como el último eslabón en la conflictividad social, a quien se le asigna la responsabilidad inmensa de decir la última palabra frente a las crisis que llamamos intersubjetivas o conflictos sociales. Y entonces la gente se apega como a la esperanza de que sean los jueces los que le den paz a la sociedad colombiana, y eso es un error. Voy a tratar como de mostrar algunos de los que voy a llamar componentes de una justicia. ¿De qué es justicia? Hoy, por lo menos yo soy como destinatario de una cantidad de memes, de mensajes que lanzan injurias terribles contra el Poder Judicial, al punto de clasificar a los jueces y magistrados como bandidos, ladrones. Esos son los calificativos menores que recibo. Y yo sé que hay un malestar, o sea, el malestar hay que entenderlo, la sociedad colombiana está molesta. Pero por la orden de justicia yo quiero que pensemos en esto. Miren, yo no puedo reducir la justicia a la idea que son los jueces, magistrados y fiscales los responsables de la justicia. Parodiando a Marshall, uno podría decir al general, uno podría decir, como él afirmaba, que la guerra era tan importante que no se le podía dejar solamente a los militares. Igualmente yo creo que la justicia es un concepto tan valioso y tan significativo para la armonía de una sociedad que no se lo podemos dejar a los jueces solos. Y creo que un sistema de justicia, lo que llaman sistema de derechos y libertades, denominándolo así de manera amplia, tiene una cantidad de componentes. Primero, hablando de la perspectiva jurídica, un sistema jurídico que comienza en la Constitución como la norma fundamental y termina en el último acto del sistema jurídico, que es, digamos, es la sentencia judicial, que como la voz de cierre, la última palabra en el sistema judicial. Cuando todos los órganos y todos los ciudadanos han hablado y no han logrado una armonía o realización de ciertas conductas, interviene el juez. Segundo, esencial, una sociedad es justa, en tanto que los seres humanos, nosotros, los pobladores de este país, sus habitantes, tengamos un sentido de la justicia. O sea, ¿cuál es el sentido de la justicia que cada ciudadano tiene? Para que podamos entender si el país es justo. Y ese es el punto que a mí más me preocupa. Miren, voy a poner solamente un ejemplo. ¿Cuál es la cultura que alienta la relación de cada uno de nosotros, los colombianos, con el otro, sobre todo con el distinto? Y pongo nomás un ejemplo. El derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho fundamental que todos pregonamos. Yo creo que todas las tendencias, digamos, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, la extrema derecha a la extrema izquierda y pasando por todos los matices, todos nos sentimos legitimados para defender el derecho a la vida. Pero yo me pregunto, ¿todos defendemos el derecho a la vida como un derecho de todos los seres humanos o solamente de los amigos? Y entonces el derecho a la vida del enemigo parece que no existiera, hubiera que destruirlo, hubiera que minimizarlo. Y yo siento que el valor político y ético del derecho a la vida, por ejemplo, solo tiene sentido cuando respeto la vida de mi enemigo, de mi contrario, de mi distinto, inclusive a quien odio. Porque para respetar la vida de mis nietos, de mis hijos, de mis amigos, basta la fuerza del amor. O sea, cuando no hablamos de derechos fundamentales, el derecho fundamental se establece como un valor político, fundamentalmente, para la salvaguarda del derecho fundamental de aquel que es distinto a mí.
Y yo me pregunto a todos, ¿cuántos de nosotros tenemos una concepción universal, verdaderamente, digamos, liberal en el sentido filosófico, apoyado en valores reales de la condición humana y el respeto a la condición humana, de modo tal que nosotros nos seleccionamos? Yo creo que este es un país selectivo, donde selecciono derechos, o una cultura selectiva, donde selecciono derechos en favor de aquellos que son parecidos a mí. A los demás se los niego, al punto tal que uno va creando una cierta cultura del enemigo. Enemigo es aquel que es diverso a mí, y a ese no le concedo derechos. Bajo el supuesto de que ese enemigo mío tampoco le concede derechos a los que soy como yo. Entonces, el derecho fundamental a la vida, por ejemplo, al respeto a la dignidad, al trabajo, todos los derechos fundamentales comienzan a jugarse como componentes del conflicto y de la lucha política y de la lucha contra el diverso. Eso es un problema serio que me parece crítico. Segundo, entonces es la cultura, lo que somos los ciudadanos. La justicia la construimos los ciudadanos, entonces depende. Obviamente también hay otro aspecto que tú creo que mencionabas ayer. O sea, el Estado. Miren, no estoy hablando del gobierno. O sea, yo no voy a hablar de la sociedad colombiana en función de la circunstancia temporal de quién está en el poder político y quién esté jugando según las alternancias de las fuerzas políticas. No, no. Está hablando de la legitimación del Estado colombiano. Y uno pregunta, ¿la gente siente que vive en un país justo? Yo creo que si yo hago una entrevista hoy, un poquito más podrán decir que estamos en una sociedad justa, en un Estado justo. El problema es a quienes digamos la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de que esto no sea un país justo? Y eso hace parte de la discusión política absolutamente legítima. Pero yo siento que es un país que no alienta ese sentido de sentirse que la organización estatal, que la sociedad, que la estructura es legítima. Entonces, la legitimación del Estado, de la sociedad, del aparato, es parte del sentido de justicia. La gente no siente que está en orden justo. Otro aspecto importantísimo, vital, el respeto a las reglas del juego. Eso es un asunto que me ha preocupado muy intensamente toda la vida. Yo, 40 y pico de años como docente, hablando de juez y de proceso. Y yo siento que la mayoría pues del avivato, de la gente que está dispuesta a respetar la norma, solo en tanto que la norma me conceda a mí ventajas. Yo no estoy dispuesto a tolerar, a aceptar, y juego a la perfidia, al ocultamiento, a la viveza, a toda la cultura del avispado, que se siente más, y siente inclusive reconocido, porque se salta las normas y encuentra posibilidad de encontrar vías de atajo para hacerse rico. Baste nomás hablar de la cultura mafiosa. Una sociedad que es, voy a ser bien duro, que aceptó los mafiosos, los incorporó y los tuvo a su lado, los envidió, hasta cuando la cosa se puso muy peligrosa y entonces ahí hubo que retirar a los mafiosos. Pero la cultura mafiosa hace parte de esa sensación de que las reglas de juego son para violarlas, como dice la gente, norma hecha, norma violada. Cuando realmente el sentido de respeto por el otro se manifiesta cuando yo soy capaz de cumplir la norma que me impone un gravamen, una desventaja. Pues para que me regalen y me den, yo estoy siempre predispuesto. Las normas que me dan ventajas, bienvenidas sean. El problema es que soy capaz de aceptar la norma que me genera una situación de gravamen. Y yo estoy preguntándome cuántos de nosotros, y eso revisen cuándo hacemos trompitas. Cuando nos ven, cuando no nos ven. O sea, no se interiorizado al respeto a la norma, que es una característica. Y digo no norma específica, sentido de las reglas de juego es una característica de las que no podía llamar sociedades equilibradas. Las sociedades equilibradas se fundan en la introyección de valores y de respetos a ciertos mandatos de vida comunitaria que la gente respeta sin necesidad de tener agentes de policía, jueces, fiscales que te obligan a hacerlo. Entonces, miren, todo eso es más parte de la justicia. Obviamente, como dices tú, de eso vamos a hablar. Hay un punto que es el que de pronto centra la atención de nosotros específicamente, es el tema como de gestión. O sea, yo
me gusta hablar de gestión, me gusta hablar de sistematización, pero eso es simplemente un instrumento, pero los valores que alientan todo ese sistema dependen de factores culturales, factores de la profundidad de la vida nacional, del ser de nosotros, que son muy difíciles de resolver. Por eso hablar de reforma de la justicia, que es una palabra que creo que repetimos desde cuando nacemos hasta cuando morimos, y todos estamos esperando. Y encuentra, por ejemplo, que en Colombia, cuando hablamos de reforma de justicia, estamos hablando de la reforma de los aparatos de gobierno judicial y de las altas cortes, por ejemplo. ¿Cómo se forma la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo se forma el Consejo de Estado? Pero las grandes preguntas, digamos ya, de lo que uno puede llamar derecho de acceso a la justicia, que es lo que nos toca a nosotros cuando trabajamos en el aparato judicial. ¿Cómo atendemos las demandas efectivas de justicia? ¿Cómo se logra que el ciudadano común y corriente, el ordinario, el que vive en esta sociedad, puede acceder a la justicia? Pero, con esto termino con la primera parte, uno tiene que entender que Colombia, sociedad en eterna crisis, tiene unos niveles de litigiosidad impresionantes. O sea, el volumen de demandas, de procesos penales, civiles, laborales que ingresan al aparato judicial, no los puede administrar, gestionar ningún aparato judicial del mundo. Pero una pregunta, perdón Alberto, para que un colombiano común y corriente entienda, operativamente, si usted que ha estado, digamos, ahí en la cancha, digamos, del ejercicio real o ha visto a los jueces, el trabajo del juez en Colombia es muy complejo. O sea, le puede escribir a un colombiano común y corriente, un juez, cómo trabaja todos los días, cómo es su trabajo, su volumen, sus condiciones para gestionar todas esas responsabilidades. ¿Puede hacer una descripción básica de cómo es un juzgado promedio y cuál es el trabajo de un juez? Miren, yo digo algún juzgado promedio. Lastimosamente, pues yo reconozco, yo no soy el mejor para manejar datos y estadísticas y otras cosas, porque el Poder Judicial, le decía ayer, una de las grandes dificultades que tiene para legitimarse ante la comunidad, o por lo menos explicar si está bien o está mal, para hablar con datos, no tiene un sistema de información claro que le permita decir cuántos procesos entran, pero por despacho en Colombia. Pero si uno habla con los jueces, encontrará que en cada despacho entran 20, 30 procesos diarios, entran 40, 50, 60 solicitudes. O sea, cada acto de una parte que le pide al juez reclama un trámite y una decisión posterior. Y entonces... Eso es al día, perdón, Alberto. Sí, Está día, hablando acá hablando pues en ciudades congestionadas sí. como Medellín, Bogotá, Cali. O sea, el volumen de ingreso de asuntos al despacho judicial. Los despachos judiciales supera con creces la posibilidad de gestión de un despacho. Sí, y además se tiene en cuenta, hablando específicamente de la gestión, que nosotros, y yo con nosotros porque yo trabajé en la rama judicial 15 años, y yo siempre me he sentido como del sistema judicial, porque toda mi vida he pensado en jueces, he pensado en procesos. Yo soy el profesor de Derecho Procesal desde el año 1975, y es mejor que no me pongan a contar cuántos años han transcurrido desde ese entonces. Pero a mí me preocupa es como esto, cosas difíciles de decir, de explicar. Miren, el juez fundamentalmente se caracteriza porque decide sobre tu destino. Yo le digo a mis estudiantes que no hay nada más invasivo, más antipático, más agresivo que una sentencia penal que te condena a ti a 30, 40 años de prisión. Y así, toda decisión judicial, hablemos, toda sentencia judicial, que hace juicios positivos o negativos de responsabilidad, te declara responsable penal, civilmente, en relación de familia, no, todos los escenarios de la vida de uno, el juez te toca lo más íntimo, lo más valioso de tu vida. Y una decisión de condena a 30 años cambió tu proyecto de vida. Una condena a pagar ciertas sumas de dinero que superan con creces todo lo que tú has conseguido durante tu vida y trabajo.
Yo pierdo mi apartamento por una demanda. Me afectó el ejercicio, el esfuerzo de 40 años de trabajo, en lo que podemos llamar la experiencia de los jubilados como yo de clase media. Entonces uno dice, este juez, ¿por quién le da derecho a encerrarme, a decidir mi destino? ¿Quién le da derecho a hacer afirmaciones categóricas sobre mi vida? Afirmaciones que yo me resisto. Yo no, caso simple, otro de vida para que lo entiendan. Si alguien llega a decir hoy que es hijo mío extramatrimonial, bueno, si es mi hijo, yo tendría que haber respondido y algo pasó para no haber respondido. Pero cuando un juez declara que yo soy padre extramatrimonial o no soy padre extramatrimonial, mire que está con esa declaración incorporando al grupo familiar, a mi grupo familiar, alguien que probablemente yo digo, ese no es mi hijo. Afortunadamente, pues hoy la ciencia ha avanzado rotundamente en ese campo, pues y ya creo que los juicios sobre paternidad no son propensos a equivocaciones muy manifiestas, pero aquí en Colombia comenzamos a hacer declaraciones de filiación por vía judicial, bueno, en el año 68, digamos. Y eso se hacía con base en los chismes, lo que la gente veía, lo que la gente observaba, que eran novios. Bueno, entonces uno decía, ¿cómo elementos tan poco poderosos para crear convicción daban lugar a que me dijeran yo soy padre? Entonces, cuando el juez decide, es lo que la gente le duele inmensamente cuando pierde. Cuando un juez dice una sentencia en cualquier sentido, es un acto de imposición. Y la única manera de hacer tolerable eso es que es un sistema de derecho, libertad, lo que llamamos derechos fundamentales al debido proceso, derechos fundamentales al acceso a la justicia, que hacen, aunque me desordan un poco, lo quiero realzar desde ahora, que el proceso jurisdiccional es un fenómeno muy complejo desde el punto de vista de la situación humana, porque está un juez con poder que puede decidir tu destino. Están dos partes contradictorias, o sea, el juez se mueve en el conflicto y tiene que obrar, como tú ya lo dijiste, como un persona imparcial. Y el hecho de que el juez decida respecto de un conflicto de intereses en el que dos personas están en desacuerdo y muchas veces apasionada, intensamente en desacuerdo, el problema es que uno tiene que preguntarse, y que a veces la gente no se pregunta, en el proceso siempre hay alguien vencido. O sea, tiene un juego parecido a la dialéctica de la guerra, por eso en los procesos a veces se habla con parte vencida, parte atacante, parte defensora, es como una especie de, como dicen algunos, una formalización o simbolización de la guerra o del duelo antiguos. Y simplemente nosotros lo racionalizamos cambiando las espadas, esas que me hablabas ahora, por un juez, que se supone que, bueno, que tiene espada por dos lados, en cuanto que está frente a dos, que tapa los ojos. Y lastimosamente esa figura nos ha permitido que nos den bien duro. La justicia es ciega, la justicia no oye ni ve ni entiende. Y eso la gente lo dice. Cuando la figura atiende, básicamente es a demostrar que el juez aplica justicia, llamémoslo de una manera que difícil de justificar, sin mirar a quién. Claro que el juez tiene que mirar a quién, pero tiene que mirar a los dos con igual intensidad, en el sentido para asegurar que yo soy imparcial. Y aunque esto sea una miscelánea de observaciones, ustedes pueden mirar, y se ha dicho que la mejor manera de destruir un Estado es de legitimar a los jueces. Cuando yo digo los jueces son corruptos, no le crea a los jueces, no le crea a las sentencias, no le crea a la justicia. Esa idea repetida va a llevar inexorablemente, o que me digan a qué otra cosa distinta puede llevar, que a la violencia. O sea, si no hay quien pacíficamente solucione un litigio, si el juez es un tramposo, si el juez es un penal, si el juez es un regalado, con cualquier calificativo que puedan hacer los muchachos de hoy, entonces vámonos a la guerra, vámonos a la violencia que implica la ruptura de todos los modelos de civilización que han pretendido encontrar en el juez, en la figura del juez, como una conquista de la cultura que permite que los conflictos no se solucionen por vía de la guerra, por vía del duelo, de la violencia, sino por un ejercicio racional. O sea, a veces la gente le olvida qué significa la conquista del juez.
Listo. Alberto, te pregunto una cosa. Vos nos describiste muy bien, primero, la naturaleza tan complicada de la acción de un juez, de las implicaciones también para las personas. Sí, Nos mencionaste el tema del volumen de trabajo, que es impresionante, pero adicionalmente, tal vez los colombianos no entendemos que junto con el volumen, las implicaciones, la complejidad del trabajo, la tarea operativa de todos los días es compleja, no hay los instrumentos, estamos atrasados en, o sea, ¿cómo es ya la operación del ejercicio del juez? Es tediosa, tiene dificultades operativas o es una cosa que fluye rápido? O sea, no, no, mira, ¿un mira. juzgado es una librería bien administrada o es un caos que uno no sabe cómo se mantiene? Mira, lo voy a decir con mucho respeto porque yo, como te digo, mi sentido de la vida en gran parte está fincada en la idea de lo que significa un juez para una sociedad. Pero yo te describí ayer, lo voy a hacer aquí en público, un cuadro Ajá. Que puede mostrar la dificultad que hay, digamos, de la gestión, de la manera como fluye la información por el sistema judicial. Bajo el supuesto, es una descripción muy simple, que todo proceso comienza con una demanda que propone alguien, o en el caso de los procesos penales, con una acusación que presenta un fiscal contra alguien. Ese es el punto de partida. Con apoyo en ese primer acto, o sea, se abre lo que llamamos, o se hace lo que llamamos un proceso jurisdiccional, que supone siempre, siempre una serie de actos. O sea, el proceso jurisdiccional es complejo por sí y es un instrumento hecho para que dure. O sea, no es de realización instantánea. O sea, tiene que fluir, porque hay fases. Paso por supuesto, llamámoslo así rapidito, que el juez tiene que escuchar siempre los dos. O sea, es una componente esencial del proceso jurisdiccional que probablemente no existe en ninguna otra manifestación del poder del Estado. Es que el juez, desde el momento mismo en que la parte demandada entra, el momento en que la parte demandante entra, o sea, que las partes se vuelven sujetos del proceso, tienen que estar con el juez en una serie de pasos que tienen, como se dice, asegurar en la mayor medida posible que el juez no incurra en error por los efectos nefastos que un error judicial tiene en la vida de las partes. O sea, el proceso jurisdiccional es, como llaman algunos teóricos, es el derecho en la vida. O sea, es el derecho que te aplica a ti. Yo lo digo también a mis estudiantes, miren, si hay una norma que en Colombia diga que la homosexualidad puede ser perseguida penalmente y que la conducta homosexual es un delito, yo podría rebelarme contra esa norma porque mi sensibilidad, digamos, filosófica, política, mis credos sobre derechos, hacen incompatible esa norma con un Estado, digamos, liberal de derecho. Pero yo no tengo ningún riesgo, creo, en que esa norma me la apliquen a mí, ¿cierto? Porque yo tengo, pues, pues, como mi historia vital ya y mis preferencias ya determinadas y posiblemente agotadas por razón de la edad. Pero ¿a quién esa norma se le convierte derecho en la vida? A que lo acusen y al que lo condene. Entonces, yo lo que quiero que vean es que el acto del juez es el acto en el que el derecho, la norma cualquiera, es la que entra a tu vida y se convierte en parte de tu vida. Mientras no haya sentencia judicial, por decirlo de alguna manera, el derecho no es una cantidad de supuestos, de normas que hay por ahí que tú ni siquiera probablemente conoces. Hay normas que regulan, por ejemplo, la actividad médica. Tú no eres médico, yo tampoco. Creo que esas normas ni las conocemos, ni las vamos a conocer, ni las más nos van a aplicar. Pero ahí están lo que llamamos las normas, las leyes, los decretos. Porque el derecho devuelve en la vida el juez. Por eso, lo explico yo, es porque el proceso es tan complejo. Además, el proceso es complejo, el proceso supone agotamiento de pasos, por eso la gente siente una cosa rarísima cuando ve que en un juzgado parece que fueran oficiantes de ritos rarísimos. Que habla el juez, que habla el lunes, uno levanta la mano, otro dice su señoría, el otro dice señor. Bueno, todo ese juego que hay ahí
Es un juego que está fundado, apoyado en el respeto a la dignidad. Finalmente, yo digo, sencillito, que ese concepto que todo el mundo habla, o el que poco gente conoce, que llama el derecho fundamental al debido proceso. Me violaron mi debido proceso, dice la gente. Yo le pregunto a la gente, hola, ¿y qué es debido proceso? Bueno, que salen con una cantidad de enunciados. Cuando finalmente lo que hay es simplemente esto. Es una manera de regular la relación entre el poder del juez del Estado, que es un poder exorbitante como no tiene ninguna otra autoridad de Estado, y que se manifiesta en la vida real de las personas concretas. Es el control de ese poder para darle a los otros que están sometidos al poder del juez el derecho, voy a hablar de términos bien toscos, a patalear. O sea, ustedes, la gente habla, grita, se enoja. Hay conceptos técnicos para decir que lo que es una parte, pero el hecho es que la parte tiene a la par. Le conceden al juez un poder exorbitante, le conceden a la parte un derecho fundamental y es decirle, venga, vaya usted al proceso y defiéndase con colmillos, dedos, con uñas, con lo que quiera. Estoy exagerando. O sea, el proceso jurisdiccional tiene una intervención constante y permanente del que podemos llamar usuario. Y esos son los factores que hacen que la gestión del proceso se demore. Y necesariamente tenga que demorar, porque yo tengo que darle oportunidad a usted, parte del proceso, para que afirme, pida, impugne decisiones judiciales, solicite, pruebe. Bueno, es tanta el contrapeso que al poder del juez se le da al ciudadano, eso se llama debido proceso, que la intervención del ciudadano en un proceso que interviene, oiga, para la protección de su propio interés. O sea, como le digo yo también a mis estudiantes, oigan, no se enojen, porque un abogado es muy incisivo. Es que él está hablando en favor de alguien y tiene el derecho fundamental constitucional a ser intensamente parcial. Puede que me estorbe un abogado demasiado intenso, pero está ejerciendo los derechos de su representado. Entonces, vaya usted, gestione un proceso. Ustedes que son ingenieros, yo no. Vaya gestione un proceso donde yo como juez tengo que respetar el derecho a hablar, a ser escuchado de dos abogados, o sea, ya somos tres abogados, que tienen el deber ético de salvaguardia y de proteger al que está representando, al punto tal que la gente se queja, o se llama más sorpresa. Hola, ¿usted por qué abogado penalista está defendiendo a su señor si todos sabemos que es culpable? Bueno, que todos sabemos, pues, eso es lo que dice el rumor de las calles. Otra cosa es lo que el proceso demuestra. Entonces hay una cantidad de juegos tan complejos en un proceso, que es lo que me preguntabas, que entonces la gestión, tenemos el problema del día a día, que yo contextualizo demasiado. Entonces, el día a día de un juez implica que cada decisión, que cada proceso que le ingresa, tiene una gestión compleja, que le implica decisiones de muy diversos, decisiones parciales, todas dirigidas pues a avanzar el proceso hasta llegar al momento de la decisión final, que es la sentencia. Entonces, si usted a un juez penal, por decirlo, le pone 70, 80 procesos, o sea, está jugando con la vida, la libertad de 80 personas, y cada proceso es de trámite complejo. Pero físicamente, Alberto, te interrumpo, nos estás describiendo, llega una demanda que finalmente es un documento que es información, o llega una solicitud de la Fiscalía que finalmente en términos materiales también es información, y vas recogiendo pruebas y vas preguntando cosas que se convierten en un asunto de información. Y entonces, para llegar un poco al tema que habíamos planteado, uno pasa por un juzgado y uno lo que ve son unos arrumes de papeles. Sí. Y pareciera entonces que la gestión del juez es un asunto casi que basado en temas de información, y es con unos volúmenes gigantes, pero con unos instrumentos como la Edad Media, porque uno ve eso como unos manuscritos de un convento de la Edad Media, en unos volúmenes que uno dice, por Dios, ¿cómo hacen para trabajar con esto y con este volumen de cosas? ¿O estoy exagerando? No, mira, yo fui magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, o sea, yo era
funcionario del Poder Judicial, pero no era juez. Comencé en el 93. Y te digo, apenas en el 96, 97, que es hace poco, pues, en la dimensión del tiempo, en que el gran salto tecnológico del Poder Judicial fue la incorporación del computador. Ya. Y un computador, en eso va a ser demasiado pues, tosco, que se utilizó básicamente como máquina de escribir, como procesador de texto. Ya. Y entonces se comenzó a abrir el camino, eso sí me acuerdo de esa experiencia, a los ingenieros, a los expertos de gestión, para que entraran a mirar el modelo organizacional, llamémoslo, del Poder Judicial, porque tú diste como el resumen, como lo central del problema de gestión. O sea, muy importante, como hemos conversado, hablar de gestión, pero sin olvidar todo el marco de complejidad en el que se mueve el proceso. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Miriam. El proceso es puro dato. Nosotros manejamos, por decirlo de alguna manera, palabra oral, palabra escrita, que se tiene que condensar en archivos, se tienen que guardar. Si es escrito, pues obviamente hay mecanismos de reproducción, si es oral hay que grabarlo. Y nosotros apenas, ya en el 2005, con el sistema penal acusatorio, se comenzó a trabajar la oralidad y los sistemas de gestión, de captura y administración de información. Con contarte que en el año 2005, que comenzó el sistema penal, las primeras audiencias se grababan en cintas. Cintas. Con el sistema grababa, la audiencia, se abría el play, grabación, record, y después esos eran unos problemas de la madura. Entonces, mira, aunque uno se ríe por lo precario, entonces siempre me es una situación patética. Y es como dices tú, cuando la gente habla de justicia y van a hablar de congestión judicial, entre los noticieros inmediatamente muestran a unos despachos judiciales con empleados con una montaña de expedientes detrás que parece que se fueran a derrumbar y lo fueran a cubrir. Y esa es la figura más clara para explicarlo. Está cubriendo, la realidad los cubre. Entonces, la gestión de los despachos judiciales hoy en Colombia, no hay modelos de gestión que permitan controlar el ingreso de toda esa información, todos los procesos que llegan, todos los datos que llegan, y nos aseguren una progresión lenta. Yo pienso que el Poder Judicial, hay muchas cosas en las que hay que trabajar, pero este punto específico, que no es el único, pero creo que es central, para facilitar, que es lo que llaman la virtualización, transformación digital, no sé exactamente qué. Pero creo que al Estado colombiano sí le ha faltado una decisión política que permita decir, bueno, porque eso creo que unos recursos inmensos, ¿cómo hago que la información que entra al Poder Judicial, en el sentido de que cada demanda, cada acusación, cada solicitud, cada expresión de una parte, cada acto del juez, eso es pura información? Nosotros trabajamos con ese intangible que es la información. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no dedicamos, por nuestra gran preocupación, o una de nuestras grandes preocupaciones en este campo, que no es la única, porque de hecho pues que la justicia tiene tantos componentes que es difícil, pero si nosotros no creamos un modelo de gestión que permita que la información fluya por el sistema, vamos a seguir frenados. Y te voy a acabar de describir lo que pasa en un juzgado, el año 90, digamos 98, 99, 2000. Cuando trabajábamos fundamentalmente escrito, nos encontrábamos en un despacho, un retrato terrible, que uno encontraba al lado externo, o sea, fuera de la barra, en la parte exterior, 3, 4, 5 abogados haciendo fila. Y le preguntaba, no, ¿ya usted qué está haciendo, doctor? No, estoy esperando que me encuentre un expediente. ¿Y qué pasa? Y eso era muy... no, que están buscando un expediente que yo necesito revisarlo, tengo derecho a revisarlo. Y entonces yo miraba hacia adentro y encontraba que los 5 empleados que son los encargados de gestionar, de tramitar, estaban dedicados a buscar 5 expedientes perdidos que jamás se encontraban. Entonces,
el punto de partida, digamos, de la gestión de un despacho se medía en gran parte en la manera como el juez, por su propio modelo, no porque hubiera modelos institucionales de organización documental que existen modelos para archivar y recuperar información. Cada juzgado lo hacía, entonces el juzgado lo hacían empíricamente, con buen sentido, empíricamente a punta de intuición, y otros que no. Entonces, usted tenía 5 empleados dedicados 8 horas al día a buscar expedientes perdidos que jamás se encontraban. Le decían, oiga, doctor, no nos puede encontrar, yo lo voy a buscar este fin de semana el expediente, y por favor. Entonces, eso era terrible. Pues para los abogados, para los empleados, uno dedica su vida a buscar un expediente perdido, viendo que está pendiente una providencia que le tengo que proyectar al juez. Entonces, eso es una locura. Hoy ha cambiado, obviamente, porque ya con la pandemia hubo necesidad de hacer un ajuste rapidísimo. Prestemos servicio sin presencialidad, entonces, ¿cómo podemos prestar servicio sin presencialidad? Entonces, se pidió un decreto que lo que trata es como de hacer un ajuste a la situación de emergencia, pero que simplemente revela, lo he conversado con muchas veces estos días, con esta experiencia de año y medio en ese sistema virtual que fundamentalmente pretende enfrentar la prestación del servicio en condiciones de no presencialidad, o sea, en condiciones de pandemia. Y lo que estamos haciendo, si usted me trae un experto en gestión, si me trae expertos en sistemas, creo que van a decir qué cosa tan precaria. Y tan precaria es que, por ejemplo, eso lo digo con el ánimo de mostrar la necesidad de que tomemos eso como un proyecto de Estado, es decir, vamos a sistematizar. Pero sistematizar, creo que tú y yo lo conversamos ayer también, no porque ese sea el instrumento para solucionar el problema de la justicia, no, pero sí es un instrumento de gestión que va a permitir fluidez. Le voy a decir qué es lo que pretende asegurar ese modelo. Ese modelo se vale. El modelo que hay, pues, rapidísimo, que tuvo que montar, utilizando los canales digitales. Pues nosotros trabajamos fundamentalmente, por ejemplo, el correo electrónico. Entonces, la idea central es que como tenemos que comunicarnos entre juez, parte demandante y parte demandada, entonces el primer acto central cuando iniciamos un proceso, es decir, identifiquemos entonces cuál es el correo del despacho judicial, cuál es el correo del abogado demandante, cuál es el correo de la parte, cuál es el correo de la parte demandante, de la parte demandada, o sea, que podamos establecer alrededor del canal digital, pero prácticamente eso se limita a un tipo de canal digital que es el correo electrónico, o sea, un tipo de instrumento para la circulación de mensajes, para enviar y recibir. Entonces, básicamente lo que trabajamos es eso. Vamos a escribirnos, entonces remitimos la demanda, después la recibe, la admite. Hay unos mecanismos que nos permiten, pues, acceder a la información que produce el juzgado, o sea, qué providencia dictó, cómo la dictó. Eso sí se da como manera de hacer, pero centralmente el sistema lo que está tratando es de generar mecanismos de comunicación que nos permitan, con algún grado de certidumbre, identificar el origen del documento. Si este documento viene a este canal digital que fue oficializado como el canal de este proceso, entonces lo entendemos, lo presumimos que es auténtico, o sea, que está originado en el abogado o en la parte y no cualquier otro canal. Eso es esencialmente lo que estamos haciendo. Y para las audiencias, sí se busca entonces Oceutativo, Zoom, otros mecanismos que permiten que para cada audiencia se utilicen canales digitales que permitan la presencialidad virtual, o sea, la simultaneidad o la sincronización entre el momento de la audiencia y la presencia de los sujetos. Pero si a mí me dicen, ¿algo más hay? No. Y para mí, yo creo que para ti, pues, que debes conocer más del sistema de gestión documental, lo más importante es que el juez, que hoy tiene que contar, todavía están los expedientes todavía están en los despachos escritos,
Y todavía los expedientes que llamamos digitales, porque todo esto lo que va llegando al juzgado, la demanda del uno, la demanda del otro, el escrito del uno, el escrito del otro, todo eso se digitaliza, pero no hay un programa que nos permita ordenar o sistematizar esa información, sino que eso prácticamente es como abrir carpetas. Abro carpeta del proceso de Alberto Ceballos, entonces ponen demanda, contestar, y van sumando, agregando documentos. La pregunta es, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo manejo? Entonces yo sí creo aunque ofrezca una cosa demasiado simple, demasiado básica, yo tengo que reconocer que eso sí, es mi mejor opinión, y es que el sistema judicial colombiano, el Estado colombiano reaccionó frente a la necesidad de abrir el servicio jurisdiccional, y entonces que hubo unos instrumentos que yo creo que desde el punto de vista informático, sistemático o digital son absolutamente precarios, elementales, y que bueno, nos han servido para enfrentar la situación, pero de manera también parcial. ¿Por qué? Porque es que los canales que estamos usando no son suficientes para que circule tanta información cuanto sea necesario. Claro. Incluso, Alberto, se me ocurre aquí como intentando buscar un símil para que los que no somos abogados entendamos. O sea, yo no me imaginé y me imaginaría hoy que el sistema bancario y la prestación de servicios bancarios a los ciudadanos en Colombia pudiera tener el alcance, digamos que la eficiencia, si no se hubiera digitalizado. Si estuviéramos todavía con tarjetas de ahorros a mano, pues sería un caos. Y creo que lo que no hemos entendido es que tenemos al sistema judicial trabajando en el siglo antepasado en términos operativos con unas demandas de trabajo del siglo XXI y de volumen en el caso colombiano que con la tutela supongo yo que se aumentaron las solicitudes de los ciudadanos, pero que necesitamos eso. Yo no, como usted bien lo planteó, pues yo no estamos viendo que esta es la única solución, pero la parte operativa hay que darle herramientas al juez porque no va a resolver todo. Yo a veces me imagino que es como hoy en el fútbol. A los árbitros se les están ofreciendo hoy con el VAR herramientas de información, porque en el fondo lo que hemos estado discutiendo es que es un problema de información y de sistemas de información. El VAR no evita que el juez, si quiere hacer algo chueco, lo haga, pero por lo menos que tenga las herramientas para que tome decisiones más acertadas sobre el destino de un partido de fútbol, ¿cierto? Sí. Pero necesitamos que darle herramientas físicas, operativas, que como usted dice, el solo hecho de que aparecía el computador, bueno, fue un avance en términos de la operación muy importante, pero no estamos pensando que hay que eliminar a la judicatura y no sé qué y todas esas cosas. Yo no sé si se hay que eliminarla o no, pero en su experiencia es urgente esa transformación digital y operativa. Y para ir terminando el programa, porque ya el tiempo es implacable, si aceptamos que eso es necesario, me gustaría plantear rápidamente como tres enfoques. Primero, ¿eso es posible? ¿Estamos hablando de ciencia ficción o eso ya está inventado en otras partes? ¿Hay dinero? Aunque yo creo que la respuesta es previsible. Y lo otro es si los jueces, si la ley misma está preparada para aceptar esa transformación digital. Mira Juan, yo comparto contigo como la idea. La transformación digital, llamémosla así, no es suficiente para modernizar el aparato judicial y no es suficiente para que el Poder Judicial se legitime, porque yo pienso que la legitimación del Poder Judicial gran parte depende de la condición humana de quienes ofician como jueces, que es otro tema, pues la calidad, ¿qué es el factor fundamental, en mi juicio, obviamente, de un sistema judicial? Es la condición humana de quienes
oficien como jueces y fiscales, es verdad. Pero también es cierto, yo en el punto de la gestión, que si esos seres humanos, por más calificados que sean, por actos idóneos que sean para oficiar como jueces, los jueces, si esos jueces no tienen sistemas de gestión, no es posible pensar en una respuesta pronta y oportuna a las decisiones, a las solicitudes ciudadanas. Y mira, lo digo, hay un factor cultural muy complejo que superar. Lo viví cuando estuve allá, una cierta reacción cultural de los jueces, como puede ocurrir a los médicos y a otras profesiones, cuando se empiezan a montar sistemas de gestión. Todo sistema de gestión, lo sabes, que trabaja en sistemas de gestión, implica fundamentalmente, entre otros, normalización digamos, de formas. Sí. Estandarizaciones y de todo eso. Yo digo, hombre, si a mí como abogado me dicen, me tiene que dar la demanda con este formato y me mandan un formato, yo creo que voy a resistirme. Pero lo que tengo que comprender es que ese formato es condición necesaria para que esa información la pueda asumir el sistema. Ya. Y entonces tengo que escoger. Normalizamos documentos y convertimos, lamentablemente, eso a mí me causa choque. Las demandas tan lindas que hacía yo las puedo hacer lindas, pero voy por un formato. La gente se resiste absolutamente a eso. Pero yo creo que si no logramos sistemas de gestión, si no incorporamos el Poder Judicial, la idea de que lo que importa como condición para yo poder producir decisiones y gestionar procesos, que haya un modelo de gestión virtualizado, digitalizado. Si yo no logro eso, no vamos a tener ninguna posibilidad de salida, porque los volúmenes de información, lo que estamos tú y yo de acuerdo, es que nosotros manejamos datos. Si yo no monto un sistema que permita que los datos circulen, se va a persistir la figura, pues es algo que te he dicho, de empleados dedicados a buscar expedientes perdidos, o también empleados dedicados a buscar en el sistema una carpeta que no encuentran. Ustedes bien saben, cuando uno guarda carpetas que sabe que guardó, pues no sabe dónde las guardó. Lo que se archive no se puede recuperar, no tiene mecanismos de recuperación, no se archivó, se botó. Perdió, sí. Al documento que uno dice, el librito dice, este documento me lo va a leer la semana entrante. Y lo pone en un lugar y empieza a poner papeles. Y el día que lo necesita, no lo encuentra. Ajá. Entonces, toda persona necesita sistema de gestión por alimentar que sea. El Poder Judicial tiene tanta información que yo creo que si no se preocupa por digitalizar, estamos llamados a no renovar nada. Y ya me dijiste los bancos. Yo sé que los bancos son antipáticos para la mayoría de la gente. Toda la gente critica el sistema financiero. Pero uno como usuario tiene que reconocer que el sistema de cualquier banco no es global. El que uno utiliza hoy te facilita el acceso a la información y la circulación de los datos de una manera tan simple. Sí. Pero en materia judicial, yo creo que hay que diferenciar bien y que los jueces tienen que comprender. Una cosa es la gestión de la información y otra distinta es el temor que tienen ellos. No, que entonces nos van a reemplazar por computadores. No, la decisión judicial sigue todavía hasta cuando la inteligencia artificial los reemplace. Lo reemplace por un algoritmo. Sí, claro. Y probablemente algunos me dicen, hombre, hay determinadas decisiones judiciales que hoy se pueden tomar por algoritmos. Probablemente que sí. No tiene que aceptar que sí. Pero entonces deja el juez para lo importante, ¿cierto? O sea, deja el juez para las grandes decisiones que implican un proceso de reflexión mucho más y de análisis mucho más severo, y que da una sentencia no es fácil. Pero yo creo que ahí en el fondo hay un problema cultural, pero sí creo que es hora, y yo creo que este programa lo convocaste en buen momento, es que la gente entienda que la transformación digital en el Poder Judicial es una necesidad que se convierte en un presupuesto, condición para que intentemos ser oportunos y dar respuestas a la comunidad. Como le dicen a un juez, oiga, falle, aunque falle. O sea, dicte la sentencia aunque se equivoque, pero dicte. Lo más lamentable de una situación de quien espera una decisión es que nunca se la produzca.
Sí. Decídame ya, eso es una necesidad de la condición humana, decídame. Entonces yo creo que me Para uno, gustaría que tú... Alberto, como ciudadano normal, a mí me entristece cada vez que oigo una noticia que aquí estamos fallando más por vencimiento de términos que por Por eso, decisiones jurisdiccionales. claro, Eso es un atentado para el sistema de justicia y claro, claro, para la sociedad. Necesitamos es legítimo. herramientas que ayuden a que las decisiones se tomen. Seguramente no son perfectas porque es que es un sistema basado en humanos y tenemos que aceptar que va a haber errores. Pero si no agilizamos la gestión, incluso se va a poner en entredicho la existencia del sistema, como tú lo dijiste al principio Claro. de la reflexión. Y la existencia misma del Estado, es que Claro, es un tema que la gente no entiende bien. tú mencionaste el tema de que incluso desde los mismos personas del sistema judicial hay un miedo o rechazo a estas cosas. Legalmente se necesitan hacer modificaciones para que el sistema se modifique o tiene flexibilidad para que estas cosas se puedan hacer. Yo creo que hay flexibilidad. Más aún, yo soy de la tesis y he dicho en todas partes que no reformemos un solo código más. Dejen los códigos como están. No reformemos el aparato judicial. Déjenlo como está. Que lo esencial no está ahí. Lo esencial está en otros escenarios. Y, por ejemplo, en materia de ajuste de los procesos a la virtualización, creo que la prueba evidente es que hay, con lo que tenemos hoy, con las normas de urgencia por la pandemia, está funcionando. Tiene dificultades de volumen, de gestión, de capacidad del sistema, de respuesta, pero desde el punto de vista jurídico yo creo que esas cosas son fácilmente superables. Y si hay alguna dificultad, yo creo que se cambia simplemente con una ley, o sea, no es tema de reforma constitucional, no, asumamos el ajuste. Yo creo que es suficiente con lo que hay. Y hay que hacer algunos ajustes porque algo va de la sistematización al sistema escrito presencial. Y quiero, antes de terminar, decir algo que tú me comentaste ayer que me parece muy cierto. Mire, esa digitalización o virtualización, que puede tener muchas dificultades, tiene una ventaja que hay que reconocer, es el derecho de acceso ciudadano a la justicia. Que ya la distancia entre el juez, la distancia física, geográfica, territorial entre el juez y las partes se diluye. Ya el otro problema, los dos problemas que son emergentes es, entonces, bueno, como dicen algunos, es un riesgo. Hola, cuando usted virtualiza la justicia, entonces va a retirar la justicia de los ciudadanos que no tienen medios virtuales. Es un problema que hay que resolver, o sea, cómo el acceso a un objeto de la cultura que ya es inescapable, que es el computador, el sistema, como lo quiera llamar, como le habla usted, que todas las personas tengan acceso a él. Y que no acceso solamente físico, sino que sean capaces de contar con alguien que los asesore para acudir a un proceso judicial virtualmente. Pero esos son procesos que hay que ir cumpliendo. Yo creo que hay que empezar. Claro. Nos tenemos que Sí, yo actualizar en ese sentido. Creo, Alberto, para ir terminando, porque ya me están haciendo señas. Yo creo que esta pandemia nos ha dado o nos tiene que dejar una lección, y era que había un montón de cosas que incluso existían, pero que no nos atrevíamos a decir o porque nos daba susto o pereza y decíamos, no, eso no se puede hacer, como el teletrabajo, por ejemplo, que era casi como un animal exótico. La pandemia nos obligó involuntariamente, no nos pidieron permiso, esto es lo único que hay que hacer. Y al principio todos pataleamos seguramente, pero después nos dimos cuenta de que sí se podía. Y yo creo que alguna lección nos tiene que quedar en esto, y creo que para ustedes en el sistema judicial es que sí se puede. No solamente que hay que hacerlo, y tú lo mencionaste muy bien, esto no es suficiente, pero es necesario. Pero yo sí creería, para mí como conclusión es que por lo que me cuentas es, además de necesario, es posible, y creo que hay que empezar a presionar para que esa transformación de la gestión se haga, y que eso no espera, y que no estamos hablando de cosas
para países altamente desarrollados, sino que podemos empezar a hacerlo. O estoy soñando para concluir este programa muy interesante y Yo gracias. te concluyo diciendo que si tú estás soñando, yo también estoy soñando. Y hay que soñar, eso no hay que existir. Hay que existir, hay que buscar, no digo yo, una manera que se virtualice sin ofender lo que uno puede llamar la presencialidad, y tú como profesor y yo también como profesor también hemos encontrado con la misma atención. Hemos sido capaces de hacer clases en forma virtual, pero es cierto que somos todos conscientes que la virtualidad exclusiva no es eficaz, y que la presencialidad sigue siendo un elemento esencial del acto docente, llamémoslo así, el acto de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que en la judicatura también hay que buscar maneras de articular la presencialidad necesaria que existe cuando, como te decía yo, en una audiencia penal, por ejemplo, de juzgamiento, pues pareciera que lo más apropiado es la presencialidad, pero hay otras muchas actuaciones que pueden hacerse, audiencias que llaman virtuales, ya se hacen en el mundo, y entonces la manera es como uno va ajustando, va articulando esas posibilidades, ¿cierto? Y yo creo que todo eso se va a ir ajustando, son datos de la cultura, y realmente el cambio nos empujó, nos tiró a la virtualidad forzada, tanto a los jueces como a nosotros los docentes, o a las universidades, todos los procesos de enseñanza en el campo educativo. Pero yo creo que eso es lo que nos va a enseñar, es que es posible aprovechar las ventajas tecnológicas sin detrimento de las otras notas, digamos, de la que llamamos en términos generales la presencialidad, de estar de frente, mirando a los ojos, de sentirlo, leerlo, verlo, en el caso nuestro, a nuestros estudiantes, en el caso de los jueces, a las partes y a los abogados y a quienes intervienen en el proceso. Eso creo que es una tarea que hay que pensar con seriedad, pero yo sí extraño como una decisión política, que haya, que uno quien esté en el Estado colombiano con esa bandera de decir, bueno, es que vamos a hacer un ejercicio muy dispendioso, claro, muy costoso también, pero hay que empezar. Por ahora sigamos soñando. No, hay que hacerlo. Yo creo que las circunstancias nos van a obligar a eso, y como usted mencionó muy bien, y creo que la reflexión de este, o varias de este programa, es que no podemos seguir pegados de que las reformas estructurales del país son solamente de códigos y de leyes, sino que tenemos leyes de sobra, y usted lo sabe que en Colombia sobran leyes, sino el problema de la gestión de esas leyes, y tenemos que encontrar herramientas modernas. Finalmente las herramientas siguen siendo tan buenas como el que las use, y eso ya no lo podemos alterar, pero por lo menos que contemos con hombre, si hay un martillo para clavar un clavo en vez de una piedra o la mano, pues hay que comprar el martillo, hay que aprender a usarlo, y la justicia creo que queda en ese proceso de modernizar los sistemas de gestión. Entonces, pues de nuevo, Alberto, muchas gracias. Este tema tiene más profundo que de ancho o parecido, pero me pareció que la reflexión que hiciste inicial de que el problema judicial es una cosa más amplia, pero que también se tiene que materializar en cosas de gestión, es importante. Entonces, pues te agradezco mucho la reflexión, que creo que fue muy valiosa, y bueno, pues nos vemos en un próximo Campus Global.